Me preguntaban en alguna gente en off y algunas ridiculeces que también escuché. ¿Esto es para favorecer la empresa Montepás? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio. Quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepás. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepás. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepás. Es una política regresiva que estimula el consumo. Los niños, niñas y adolescentes están expuestos al ambiente, por lo tanto al humo de segunda mano. Si se incrementa el consumo, están expuestos, pero además, en particular, porque le permite a la industria tabacalera incluir saborizantes, y los saborizantes en los cigarrillos están enfocados para los que inician a consumo. Bienvenidos a la edición central de MVD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar ahí, como siempre, a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, y estábamos viendo en la preportada el tema del día, sí, ¿verdad? Efectivamente, que tiene que ver otra vez con las políticas antitabaco y la justicia ahora en el medio. Exacto, las consecuencias de este decreto del gobierno. Y empezamos por ahí. Empezamos, sí. Porque la justicia ordenó la suspensión inmediata del decreto del Poder Ejecutivo que introdujo cambios a la política antitabaco. La jueza de familia, María Elena Emenenger, falló a favor de la Sociedad Uruguaya de Tabacología en la acción de amparo presentada contra el decreto 282/22. La sentencia tuvo 56 páginas y en esa sentencia la magistrada sostiene, por ejemplo, que este decreto mencionado incumple las disposiciones de etiquetado neutro y que contraviene el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud contra, digamos, el tabaco, que fue ratificado a través de una ley uruguaya, del Estado uruguayo. También asegura que tuvo en cuenta múltiples testigos que declararon que la política seguida por el gobierno desde que cambió el decreto podría generar más consumo. Sí, no es el único tema del día. No es el único, aunque pesa mucho, pero hay otros. Beneficiarios del MIDES denuncian graves condiciones edilicias y de seguridad en los hoteles donde son alojados por el Ministerio, tras el trágico incendio en el Aramaya. La organización delictiva que lideraba el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano tramitó las cédulas de identidad de la pareja rusa, cuyo ingreso habilitó el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, por excepción durante la pandemia. Frente Amplio realizó pedido de acceso a la información pública para conocer sobre el ingreso de extranjeros durante la pandemia. El Ministerio de Ambiente aplicó una multa de 1 millón de pesos a la empresa UPM por el uso de productos no habilitados en el vivero que tiene a orillas del arroyo Santana, en las proximidades de Guichón, departamento de Paysandú. El sindicato docente de la Universidad de la República se movilizó frente a la Torre Ejecutiva por recuperación salarial y más presupuesto. Transcurre un paro de 24 horas del sindicato de Antel contra los recortes presupuestales en la empresa, según se manifiesta. El sistema informático del Banco República volvió a dejar a miles de clientes sin servicio por unas 2 horas durante el día de hoy. Más de 660.000 personas uruguayas viajaron a Argentina entre julio y septiembre, casi 240.000 más que en el periodo abril-julio. Eso significa un crecimiento de 56%. El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, criticó la forma en que se diseñó la reforma previsional impulsada por el gobierno. Masivas protestas y disturbios en Chile en el aniversario del estallido social de 2019. El presidente Putin declaró la ley marcial en las regiones anexionadas por Rusia en Ucrania. Para vernos desde donde estén y a través de cualquier dispositivo, tvciudad.uy. Veremos ahora a nuestros mobileros y mobileras, los empieza a presentar Natalia Nogués. Sí, tenemos ya prontos a 3 compañeros que están en exteriores y vamos rápidamente al contacto con ellos. Vamos a ver en primer lugar, bueno, allí estamos viendo, está por comenzar entonces esta entrevista con representantes de la Sociedad Uruguaya de Tabacología y abogados por esta sentencia que se conoció hoy sobre el decreto que introdujo cambios a la política antitabaco. Efectivamente procedieron a adjuntarlo como prueba y por otra parte pidieron un oficio a Montepás que la jueza no le dio trámite por entender que era impertinente el medio probatorio.
Sí, a su vez también corresponde destacar que en el expediente administrativo donde se discute el decreto no surge ni consultas a la academia, ni consultas técnicas, ni consultas de ningún tipo, ni de impacto de esta adecuación de este nuevo decreto a los niños, niñas y adolescentes. O sea que después del pedido de Montepaz, el Estado no hizo mucho como para constituir ese decreto. Nosotros no pudimos, de la documentación agregada al expediente, nosotros no hemos podido ver ninguna probanza que justifique, la medida desde el punto de vista de la evidencia científica que debe respaldar decisiones sobre políticas públicas de salud. Bien, vamos a tener el desarrollo de esta conferencia. Ya estábamos viendo a las abogadas que presentaron este recurso de amparo. Pero ahora vamos al contacto con dos de nuestras compañeras. Empezamos con Mariana Abreu. ¿Por dónde estás, Mariana? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Estamos en Talleres Don Bosco. Aquí se está inaugurando un parque de generación de energía fotovoltaica. Estamos hablando de energía solar, de paneles solares que ya se instalaron en las azoteas de este edificio. Y también Talleres Don Bosco está presentando un nuevo curso de mecánica automotriz, pero para vehículos eléctricos. Así que en un ratito nada más venimos con este evento en el que ya están las autoridades de industria, de UTE y también de esta institución. Bueno, y Macarena Vico, ¿por dónde estás? ¿La presentación de un libro? Así es, Natalia, estamos en la Sala Cunha de Figueroa, en el Parlamento, donde se está presentando el libro ¿Qué comemos?, que es un aporte desde la mirada de la sociedad civil sobre lo que ha sido el proceso de etiquetado frontal de alimentos en nuestro país. Esto es la incorporación de octógonos que informan sobre los excesos de sal, azúcar y grasas en determinados alimentos. Ha sido un proceso que inició en 2016 con una comisión interinstitucional que trabajó sobre este tema y que se concretó con el decreto de 2018, que luego sufrió algunas modificaciones en 2020, que tuvo una posición, contraria por parte de la sociedad civil y también de la academia. Más adelante venimos con más información. Muchas gracias, Macarena. Día de informe hoy en piso. Está con nosotros y con ustedes Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos. Así es, hoy vamos a estar a propósito de lo que fue el incendio que hubo en el Hotel Aramaya el día lunes. Bueno, fuimos a consultar lo que dice la resolución, los requisitos necesarios que tienen que tener los hoteles para obtener la habilitación de bomberos y fuimos en búsqueda de la palabra de la dirección, de la Asociación de Hoteleros y de Restaurantes del Uruguay a propósito de cuáles son los requisitos que necesitan, si son requisitos que habitualmente en plazo son sencillos de conseguir o no, así que estaremos ampliando sobre todo sobre lo que dice la resolución de qué se necesita para tener una habilitación de bomberos para los hoteles. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, concurrió al Parlamento para dar explicaciones con respecto al proyecto Neptuno. Hubo argumentos a favor y en contra, en sala y afuera. El modelo que estamos pensando es que el promotor diseña, construye y mantiene la infraestructura total del proyecto, la que debe estar disponible para OCE bajo las condiciones y los estándares establecidos y exigidos por la OCE. Y la operación total del proyecto Arasatí estará a cargo de OCE. Estudios desde 1970, 2001 y 2013 descartaron la toma de agua desde el Río de la Plata por la presencia fuerte de salinidad en niveles no admisibles para la potabilización. Bueno, decíamos que es el tema del día y lo manejábamos en portada, también ahora en el móvil, porque la justicia ordenó la suspensión inmediata de este decreto del Poder Ejecutivo que introdujo los cambios en la política antitabaco. Claro, en este caso la jueza de familia, María Elena Emenenger, falló a favor de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, justamente en la acción de amparo presentada contra el decreto 282/22. El recurso de amparo contra la aplicación del decreto 282/22 fue presentado el pasado viernes 14 de octubre a la jueza de familia de 27º turno, quien falló a favor de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. En la sentencia de 56 páginas, la magistrada dispuso la suspensión inmediata del decreto. Dice textualmente: por hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo, dispónese la inmediata suspensión del decreto 282/022 hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia ejecutoriada.
La sentencia también establece que se entiende que no tiene potestades esta magistrada para obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley, por lo que no se hará lugar a ese pedido, pero nada impide adoptar la medida de suspensión de la ejecución del acto cuestionado, solución que en definitiva es la que se adoptará. En el documento sostiene que el decreto incumple las disposiciones de etiquetado neutro que se desprende de las siguientes normas. En primer lugar, deberá tenerse presente el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, ratificado por la Ley 17.793. En el mismo se reconoce que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública, así como el aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco entre los niños y los adolescentes en el mundo entero. Más adelante dice, en el caso de Marra se involucra la protección del derecho a la salud, a la protección del medio ambiente libre de humo de tabaco y por tanto a la vida de niños, niñas y adolescentes. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente ligado al derecho a la vida. Han sido claros los testigos al declarar sobre las consecuencias en el aumento del consumo de tabaco que se generarán con las modificaciones que introdujo el decreto 282/022. Debe considerarse de esta manera que el no disfrute del derecho a la salud compromete necesariamente el derecho a la dignidad humana, lo que afecta el pleno desarrollo psicofísico de los niños y jóvenes, viéndose perjudicado, por tanto, el interés superior del niño. Bueno, y ahora tenemos otra vez novedades vinculadas a este tema. Sí, volvemos entonces al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que estaba allí en la conferencia de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Natalia, ¿cómo están? Bueno, sí, acaba de terminar la conferencia. Le agradecemos unos minutos a Ana Lorenzo de la Sociedad Uruguaya de Tabacología para estar haciendo una evaluación de lo que ha sido la suspensión del decreto, esta suspensión que se conoció el fallo en la jornada de hoy. Bueno, Ana, acaba de terminar la conferencia, pero queríamos ver qué evaluación se hizo en torno a lo que ha sido esta suspensión parcial y bueno, el camino que va a seguir también la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Bueno, la evaluación es muy positiva, en tanto se va en primera instancia la sentencia manda suspender la aplicación de este decreto, que era un poco la idea al presentar esta acción de amparo, porque digamos que la vía del recurso administrativo y TCA es más prolongada y entonces los impactos que pueden tener esta medida que se cambió ahora sobre la población de niños, niñas y adolescentes podía ser demasiado negativa y luego imposible de revertir. ¿Cuánto jugó la voz de la sociedad civil y también en particular de la comunidad científica expresándose a nivel nacional y también internacional, ¿no? Para lo que fue este fallo que se conoció en la jornada de hoy? Sí. Todas las sociedades científicas, la academia, las organizaciones a nivel internacional también que trabajan en control de tabaco, absolutamente todos condenaron esta medida que digamos es como habilitar a la industria a que pueda hacer su promoción, su publicidad a través del paquete, en contextos en que está prohibida en forma total la publicidad y la promoción del tabaco, como es en nuestro caso en este país. El paquete pasa a tener un papel muy importante para realizar promoción y publicidad. Y el habilitar a que puedan introducir dentro del paquete ese tipo de mensajes o en realidad queda a decisión de la industria, era algo muy negativo. Sabemos que el objetivo de la industria tabacalera son justamente los niños, niñas y adolescentes, porque es ahí donde el fumador empieza a fumar mayoritariamente. De aquí en más, para cerrar, ¿qué camino se abre, ¿no? Porque bueno, el gobierno todavía no lo ha anunciado, pero presuntamente puede apelar la sentencia. Bueno, vamos a esperar a ver si efectivamente se apela. En ese caso esperaremos la sentencia en segunda instancia. Estamos muy optimistas con respecto a que, porque hemos presentado evidencia de absolutamente todo lo que se ha alegado, hemos presentado evidencia y en realidad desde el Ejecutivo se ha basado en intereses comerciales y sobre todo este decreto, en los fundamentos del decreto el Poder Ejecutivo habla de combatir el contrabando. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en combatir el contrabando, pero para eso esta no es la medida. Para eso, Uruguay ratificó un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y ahí se establece cómo debe ser la trazabilidad, que no es esta
que se menciona en el decreto. No es esta. De manera que sí, por supuesto hay que combatir el contrabando, pero para eso tenemos un protocolo específico. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Sigan ustedes por allí, compañeros. Muchas gracias. Martín, complementando lo que decía Ana Lorenzo, bueno, en el gobierno ya se habla de presentar una apelación, habrá que estar atentos y atentas a lo que pase en las próximas horas. Sí, bueno, y cambiamos de tema, sí, porque decíamos que hay más para compartir. El Comité Ejecutivo Ampliado del Sindicato Médico del Uruguay se reúne para analizar lo que entiende como dificultades en la negociación salarial y laboral. Tras una reunión ayer en el marco de los consejos de salarios, el SMU denuncia falta de avances en materia de salarios y partidas por capacitación y sostiene que las mutualistas niegan ampliar el horario de la consulta, que actualmente por convenio implica en promedio de 10 a 12 minutos. Lo que vemos es realmente una negativa de parte de las empresas para poder avanzar en cuestiones básicas. Hay una parte que es la negociación por la recuperación salarial y por el aumento del salario real en un momento donde el país está creciendo su Producto Bruto, luego de años de dejar mucho del compromiso en el terreno y de tener muchos colegas que trabajan en situación de precariedad, como decíamos, con la facturación y todo esto que hemos denunciado previamente. Y también el mantener una partida por capacitación que tenemos desde el año 2015. Además de esto, el otro paquete de reivindicaciones que venimos trabajando son cosas como el tiempo que le dedica cada médico o médica en una consulta de policlínica. Algo tan sentido, tanto por los médicos y médicas como por la población, ¿no? Porque ustedes piensen esto de que hay mutualistas de Montevideo hoy que agendan personas cada 7 minutos. Otro tema que también surgió en estas horas, el Ministerio de Ambiente aplicó una multa de 1 millón de pesos a UPM por el uso de productos no habilitados en el vivero que tiene orillas del arroyo Santana, en las proximidades de Ichón, allí en Paysandú. Y de este tema habló el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que dijo que la empresa ya atendió varias de las recomendaciones. Tuvo en su momento una inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso llevó a visitas del Ministerio de Ambiente en más de una oportunidad. Se les indicó y se les recomendó acciones que la empresa llevó adelante. Hoy algunos mínimos están cubiertos y los efluentes no están llegando al curso de agua, según se nos informa, pero hubo efluentes que terminaron donde no debían y la empresa el administrado tiene el derecho a presentar descargos, los equipos analizarán si ellos son pertinentes o no y eso podrá modificar o no la multa establecida originalmente. Pero la decisión de la administración fue esa sanción de 700 UR y una serie de recomendaciones y de exigencias para adelante, sabiendo que la empresa ya corrigió y ya invirtió fundamentalmente en un pozo de bombeo que evita que estos efluentes terminen en el arroyo Santana. Según el ministro de Ambiente, es difícil medir el impacto del uso de estos productos en la calidad del agua del arroyo. Es difícil de medir desde el punto de vista de cuánto afectó a la biodiversidad, cuánto afectó al agua. Es importante algunas cuestiones. La primera es tener claro que todos los administrados estamos bajo la misma norma y que se va a actuar con cada administrado de acuerdo a digamos, la falta que cometa. No se va a multar más a una empresa por ser una empresa extranjera o multinacional, ni se lo va a dejar de hacer porque genere mucha fuente de trabajo. Y a estas multas aplicadas se refirió el colectivo Guichón por los Bienes Naturales. Sí, ellos dicen que esto es la confirmación de las denuncias que se realizan desde hace años. Es la confirmación de las denuncias que se venían haciendo hace años por parte de nuestra organización respecto a la contaminación del arroyo Santana por los vertidos del vivero de UPM. Nosotros desde el 2011, o sea, antes de empezar a operar el vivero, habíamos transmitido en esa oportunidad a INAMA la preocupación y el pedido para que se realizaran monitoreos y controles en este megavivero. Durante todo este tiempo se han registrado eventos de mortandad de peces, la pérdida de la fauna, la afectación en la biodiversidad del lugar, la contaminación de las aguas. Y hoy tenemos la confirmación de toda esta situación con los datos técnicos y científicos que se nos reclamaban en algunas oportunidades.
Otro tema, personas beneficiarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social denuncian graves condiciones edilicias y de seguridad en los hoteles en los que residen. Sí, además también le atribuyen episodios de violencia al personal encargado de esos establecimientos y poca contención a las duplas técnicas que envía a esos lugares el Ministerio de Desarrollo Social. 340 son los beneficiarios del programa Madres con Hijos en Situación de Calle del MIDES, que están alojados en 5 hoteles montevideanos. Entre ellos están el Hotel Aramaya, el Hotel Clarish, el Hotel Mediterráneo, el Metro y el Colpin. Una de las personas alojadas, que vivió durante 3 años en el Hotel Aramaya, denunció a MBD Noticias episodios de violencia por parte de los dueños y encargados del hotel. Al principio estaba todo bien, a lo último ya era violencia psicológica, violencia verbal, sobre el parte de los dueños, de Federico y Tote, que desaparecían las cosas, ibas y reclamabas y no te daban corte ninguno. Para ello nosotros somos un signo de peso, o sea, pagaba el MIDES en la habitación y fue. Ese hotel ya se tenía que haber cerrado hace mucho tiempo atrás. Los cables pelados, con cinta, estaban pegados y a veces íbamos reclamando las cisternas rotas, ventanas rotas, vidrios rotos, muchas cosas para pasar. Las 92 personas alojadas en el Hotel Aramaya eran visitadas semanalmente por una dupla del MIDES para dar contención y trabajar en sus problemáticas, muchas de ellas víctimas de violencia de género. Sin embargo, estas visitas, según relata Jennifer, se limitaban a la distribución de boletos. Ellos llegan todos los miércoles, nos daban los tickets y se fueron. No hay relacionamiento. No había corte para nosotros. Nosotros teníamos que pedirle una reunión y cuando ellos tuvieran tiempo nos daban la reunión. Hay personas beneficiarias del MIDES que a partir de este hecho han denunciado otras irregularidades que se derraman a distintos establecimientos como el Hotel Aramaya. Por ejemplo, dicen que en algunos de esos lugares textualmente se cobran peajes para acceder a boletos. Y en donde las condiciones de las instalaciones eléctricas, como en el hotel, presentan una importante precariedad, dicen. Habían robado la tarjeta STM y pedí para los boletos para llevarlo al jardín y me dijeron que tenía que pagarlo con azúcar o alguna cosa de comestibles. ¿Quién te dijo eso? El coordinador y las educadoras de ahí y me lo dejaron sin ir al... Obviamente que si tenía plata le iba a pagar yo el... Pero bueno, me dijeron que tenía que pagar así. Ellos están para ayudarnos y apoyarnos. Pero yo en eso no lo veo que nos apoyen porque pasan todo el día metidos en una oficina. Las precarias condiciones edilicias y los problemas eléctricos se reiteran en otros hoteles donde están alojados beneficiarios del programa. En el caso del Hotel Clarish, los propios usuarios deben dar respuesta a estas problemáticas para no lamentar accidentes. Los cables que estaban sueltos y eso los terminé arreglando yo. Los cables que tengo entre la tele y la heladera, los cables están todos colgando. Y el bebé en cualquier momento puede ir sin char y eso puede hacer un cortocircuito también. Bueno, ¿y qué pasa con las habilitaciones de bomberos? Es cierto, es lo que va a desarrollar Diego Martini a continuación. Adelante, Diego. Así es, compañeros. Hablemos de la certificación de medidas de protección contra incendios, más conocidos como la habilitación de bomberos. Una habilitación que es necesaria para este tipo de establecimientos, de hoteles. Después, si queremos entrar en la letra chica, hay un montón de diversidades en cuanto a los hoteles y son de determinada cantidad de pisos, algunos son simplemente de un piso y tiene distintas habitaciones, algunos funcionan como pensión, algunos tienen, esos que funcionan como pensión además tienen una cocina integrada en las habitaciones, otros tienen habitaciones, pero esta habilitación es necesaria para los hoteles para tener su habilitación de hotel. Es decir, primero necesita una habilitación de la Intendencia de Montevideo, pero también la de bomberos para poder funcionar. Esta habilitación de bomberos está definida por la propia Dirección Nacional de Bomberos como una certificación de las medidas de protección contra incendio instaladas en locales comerciales, industriales, de edificios de vivienda, etcétera, la cual se otorga cuando el local cuenta con los elementos necesarios de defensa contra incendios. Bueno, para eso hay que ir al decreto y al decreto 260/13, donde se reglamenta una ley. Se han hecho distintas actualizaciones de estos decretos que buscan la protección de estos locales ante incendios para, bueno, reacomodar algunas recomendaciones que sean, más que recomendaciones, algunas obligaciones que tienen que cumplir los propietarios de los hoteles. Y hay algo que es importante, que se ha instalado ya hace algún tiempo, que es la figura de un instalador o un gestor técnico habilitado, lo que se conoce como el sistema Prometeo, un sistema que fue instalado, lo que requiere es que cada propietario de hotel o de un establecimiento similar contrata la figura de un instalador que
está previamente habilitado por bomberos, es decir, que es alguien que está capacitado y que tiene la habilitación para que él se encargue de gestionar todos los elementos que son necesarios en un hotel para contar con la habilitación de bomberos. Esto además, y el sistema Prometeo implica la rapidez y la mejora en cuanto a los tiempos, porque había varias quejas de los hoteles en que había demoras. Entonces, a través de un sistema se van cargando todos los aspectos que son necesarios, que son obligatorios, y de hecho los propios dueños de los hoteles propietarios pueden ir viendo cómo se vienen dando los pasos a propósito de todas las instalaciones que son necesarias. El decreto que mencionábamos tiene un punto importante, que es que las construcciones que fueron edificadas con anterioridad a este decreto, que es del año 2013, que cuenten con certificaciones pedidas por bomberos, que no hayan sufrido modificaciones en su estructura o de relevancia y además no tengan riesgo, algo que debe ser acreditado por un técnico, mantendrán los requisitos con la Dirección Nacional de Bomberos, y por esto se toma en cuenta los requisitos que estaban vigentes al momento que ese establecimiento solicitó la inspección y la habilitación. Por ende, acá hablamos de una normativa que implica que los locales más viejos, bueno, se pueden amparar en lo que ellos solicitaron al momento de la habilitación. Después, obviamente, hay renovaciones que se tienen que ir dando a lo largo del tiempo, que son exigidas, obviamente, por la Dirección Nacional de Bomberos. Otro aspecto no menor es que también la Dirección Nacional de Bomberos hace recomendaciones, que no necesariamente son obligatorias, pero que son recomendaciones que hacen a propósito de algo que consideran que es necesario y que está en el propietario realizarlas o no. La habilitación puede estar, pero te pueden hacer una recomendación extra y está en el propietario llevar adelante esas recomendaciones o no. Y otro punto importante, y tiene mucho que ver con esto que escuchábamos recién en este testimonio de usuarios de los hoteles contratados por el MIDES, es la instalación eléctrica. Bueno, en el artículo 12 se habla que las instalaciones eléctricas y sistemas de protección contra descargas se deben acreditar que se dispone de instalaciones eléctricas, cito textual, y sistemas de protección que cumplen, y habla en este caso con reglamentaciones de UTE. Bueno, fuimos a consultar a UTE y lo que plantea UTE es que, bueno, siempre la instalación también, al igual que la instalación de bomberos, debe contratarse a un profesional que esté autorizado por UTE para inspeccionar y realizar la instalación técnica, y lo que subraya UTE es que se deben cumplir con el reglamento de baja tensión, que incluye ciertas recomendaciones y ciertos lineamientos que deben ser tomados en cuenta. Pero fuimos a consultar a Francisco Rodríguez de la Asociación de Hoteleros y Restaurantes del Uruguay, y Francisco Rodríguez justamente es propietario de un hotel donde hubo un incendio, y él destaca que en el caso de su hotel, al tener todas las medidas correspondientes, tener, por ejemplo, los extintores cargados, sin el material que utilizan, que es el anhídrido carbónico, vencido, bueno, pudieron sobrellevar la situación con total éxito, pero escuchemos lo que decía y sigamos ampliando sobre este tema. Si el hotel está registrado como hotel y no tiene las habilitaciones, hay algo que está mal. Yo puedo decir que estoy habilitado o no, pero yo para tener la habilitación del Ministerio de Turismo tengo un número. En el caso mío será el 607, en el otro será otro número. En el caso de la Intendencia también todos tenemos un expediente, por decir algo, que tiene que ver con nuestra habilitación, donde está esos detalles. La propia Intendencia de Montevideo, en este caso voy a hablar solo de Montevideo porque cada Intendencia se maneja de otra manera, la Intendencia tiene un servicio de contralor de hoteles, pensiones y afines que con determinada periodicidad viene y te exige que estés al día, que los carnets de salud, lo cual nos parece lógico que sea formal. Entonces de eso, cuando a ti se te está venciendo, te exige que tú presentes una rehabilitación o que presentes un nuevo certificado. Para eso se dan periodos de tiempo, lo cual el hotelero en tal caso irá a hacer el reclamo a bomberos para decirle que necesitamos eso para mantenerlo, y bueno, y esa es la gestión que se debe hacer. Después el hecho de que estén los extintores o no, eso casi es una responsabilidad de la persona que tú contratás para hacerte la cobertura. Normalmente, yo voy a decir, en el caso mío, bueno, cuando se cumplen 2 años que el extintor está vencido o hay que hacerle una recarga o hay que simplemente analizarlo, bueno, ellos lo llevan, lo traen cargado y a ti te dan una boleta donde diga, porque eso es lo que después tenés que presentar, en este caso a la Intendencia o a la Dirección de Bomberos. Presentar los bomberitos que fueron recargados en determinado tiempo y que también le haces pruebas. Muchas veces él no resiste la prueba y se lo cambia. Todas las habilitaciones, en el caso de los hoteles, porque eso la propia Intendencia lo comunicó hace, creo que febrero o marzo de este año, todas las habilitaciones comerciales que tenían,
no se vencen si tú no hiciste ningún tipo de cambios en la edificación. O sea que es un trámite que lo único que queda es el tema de bomberos, que específicamente en la habitación que te colocan está puesto en rojo un sellito que dice que la habilitación de bomberos es totalmente independiente de esa habilitación. O sea, si yo no tengo la habilitación de bomberos, no quiere decir que tenga la habilitación de hotel. Eso es lo primero que hoy en día la Intendencia cuando viene te reclama, es que tengas la habilitación de bomberos. Incluso en todos los medios, porque hasta para el Ministerio de mi Interior, para saber que tú sos hotel, no es porque pones simplemente un cartel, es que tengas lo que te habilite para ser hotel. Es un gran tema que para nuestro sector, con todo lo informal que está fuera de esto, que no son hoteles, ni siquiera están registrados y no tienen nada, bueno, ese es el gran peligro latente que existe y por el cual venimos bregando. Bien, escuchábamos a Francisco Rodríguez, entonces, de la Asociación de Hoteleros y de Restaurantes del Uruguay, y uno de los aspectos a señalar es que en el Hotel Aramaya hace unos días no se contaba con la habilitación de bomberos ante falta de la alerta o la alarma de incendios para avisar que había incendio. Algunos de los aspectos que marca el decreto en cuanto a obligaciones que se debe tener, ni que hablar que la alarma de incendios es uno, que los extintores es otro. Los extintores además también tienen que ser avalados y tienen que estar en óptimas condiciones. Esto quiere decir que el producto que tienen, que es el anhídrido carbónico, no puede estar vencido, tiene que tener una cantidad mínima para poder ser utilizado, y después hay otras recomendaciones como puertas cortafuego, las bocas de incendio que pueden ser caja, nicho o tubería de alimentación, donde se habla de encastre, mangueras, válvulas, también las señalizaciones que se deben presentar, que tienen que ser luminosas para poder verse de todos lados, también las salidas de emergencia ante posibles incendios para tener otras opciones para salir, sala de calderas, válvulas alternativas, lo que se conoce como bypass, y rociadores automáticos también para ir apagando los incendios. Pero a propósito de lo que hablamos con Francisco Rodríguez, él mencionaba, no debería suceder que haya hoteles que no tengan la reglamentación y la habilitación de bomberos, porque esto implica que no pueden funcionar. Sin embargo, señalaba que hay algunos hoteles que esto lo tienen porque están en plazo o porque hay algunos aspectos de la reglamentación que se han demorado y aún así, ante quizá a veces la falta de controles, están y permanecen abiertos. Pero esto es entonces lo que necesitan, recordemos, los hoteles para tener la habilitación, así que seguiremos de cerca este tema, sobre todo por lo que ha pasado el lunes en el Hotel Aramaya. Muchas gracias, Diego. Nos quedamos ahora, o mejor dicho, pasamos a otros temas, porque ocurre que el Frente Amplio propone cambios para mejorar el combate a la corrupción y en favor de la transparencia. Por ejemplo, un proyecto de ley que tiende a fortalecer a la JUTEP, dotándola de más potestades, digamos, y también, además de eso, ampliando la eficacia. El proyecto ingresará al Parlamento y pasará a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Estamos viviendo en Uruguay acontecimientos anómalos, donde hay claros indicios de situaciones muy riesgosas, hasta terminar no solo con el tema Marcet, sino con la situación de Astesiano, que estaba en el ejercicio de una función pública como adscripto y que, estas situaciones junto con otras situaciones, nos ha parecido que debíamos fortalecer todo lo que tenía que ver con transparencia y con lucha contra la corrupción. Por eso hemos propuesto varios dispositivos. En primer lugar, la reforma de raíz de la JUTEP, o sea, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que fue creada en el 98. En la actualidad ha mostrado total ineficacia. Hay un conjunto de declaraciones juradas que han sido mal hechas o no se han llenado los datos, tampoco sobre las esposas de algunos de senadores o de otras personas, de funcionarios públicos, también que toma competencias que no corresponden, como por ejemplo pronunciarse sobre la licitación del puerto, que es algo totalmente ajeno. No están dadas las garantías de transparencia, de respaldo a la JUTEP y de exigencia también. Entonces, que hay que cambiar la inserción institucional y entonces ir a un ente autónomo que no dependa del poder político, cuyos integrantes sean nominados y designados por la Asamblea General por 2/3 de votos, así como, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tenga recursos, que pueda hacer denuncias ante el Poder Judicial
por situaciones irregulares. La hemos invitado incluso a la directora dentro de la JUTEP porque está muy desconforme con todo lo que está sucediendo y va a concurrir a nuestra próxima bancada. Otro asunto, la organización delictiva que lideraba el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano tramitó las cédulas de identidad de la pareja rusa que se casó en el Chuy. Claro, recordemos que habían sido autorizados esas dos personas en realidad a entrar a Uruguay 3 meses antes del casamiento. Había firmado esa decisión el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y esto ocurrió durante la pandemia. El 4 de octubre de 2021, el escribano Álvaro Fernández recibió un mensaje por WhatsApp de Alejandro Astesiano. Era una foto de las flamantes cédulas uruguayas de Andrei Kashtanov y Olesia Tsumelia. La fecha que figura en ambas cédulas provisorias termina de componer la situación. Habían sido expedidas por la Dirección Nacional de Identificación Civil 10 días antes, el 24 de septiembre, y tenían una vigencia de 2 años, hasta el 24 de septiembre de 2023. El diálogo telefónico entre Fernández y Astesiano está incluido en la carpeta de la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati. En la audiencia de formalización posterior a la detención de Astesiano en Suárez y Reyes, la magistrada de flagrancia ya había mencionado estos intercambios de documentación por WhatsApp entre octubre y noviembre del año pasado. Kashtanov y Tsumelia pudieron ingresar al país y tramitar las cédulas uruguayas en plena pandemia por una autorización que había firmado 3 meses antes, el 11 de junio, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. El documento de presidencia en el que figuran otras 41 autorizaciones a personas uruguayas y residentes extranjeras fue divulgado el 6 de octubre por el periodista Antonio Ladra, y ese mismo día se supo que Kashtanov y Tsumelia se habían casado en abril de 2022 en una singular ceremonia en un supermercado de Chuy. Y ahora móvil con Macarena Vico, la alimentación saludable es tema y parece que también es libro. A ver, Maca, ¿cómo van las cosas por ahí? Adelante. Vemos y aporta desde la sociedad civil lo que ha sido el proceso del etiquetado frontal en nuestro país, que como decíamos más temprano comenzó en 2016 y se concretó en 2018. Por eso estamos para hablar un poco más sobre lo que aporta este libro, sobre todo en lo que tiene que ver con los debes que hay en esta materia, con Raquel Sánchez, que es nutricionista e integrante de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Raquel, gracias por acompañarnos estos minutitos. Creo que lo más destacable es conocer qué es lo que falta por hacer en esta materia. Exacto. El libro trata de reflejar todo el proceso que se llevó a cabo de trabajo en estos 2 años hasta la implementación del último decreto, pero como decíamos recién, no es lo único. Aspiramos a que haya una ley que, entre otras cosas, regule los entornos obesogénicos, regule la publicidad de alimentos y de alguna manera también controle más el contenido nutricional de los productos ultraprocesados o industrializados que consumimos. Una de las críticas que hace relativamente poco se hicieron a esta ley y los cambios que sufrieron en 2020 es sobre el aporte, la información nutricional en donde se calcula cómo y por qué lleva el etiquetado frontal en algunos alimentos, que quedaron por fuera algunos que ustedes consideran como nutricionistas que deberían estar calificados como para alertar que tienen más azúcar, más grasas o más sal. Exacto, porque este decreto no cambia nada, o sea, lo que simplemente hace es alertar sobre la información que está en la parte de atrás del envase de los alimentos. Y lo que cambió con el último decreto es la cantidad de los distintos nutrientes, o sea, de grasas, azúcares, sodio, que a partir de los cuales la industria tiene que colocar los sellos de octógonos. Esos valores aumentaron, por eso entonces lo que queda es muchos productos cuyos valores están por debajo de esos valores, que siguen teniendo un contenido alto, pero que no llevan sellos de advertencia. ¿Esto aduce en que hay una intromisión por parte de la industria en los temas de salud? Exactamente, esto fue decisión de la industria alimentaria, el cambio de los valores en lo que nosotros llamamos el perfil de nutrientes y bueno, está lejos de las sugerencias de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué otros aportes brinda el libro sobre lo que es la información con la que cuenta la ciudadanía? ¿Esto es algo que debe ampliarse?
Sin duda que sí, y lo que refleja también es el trabajo que hizo la Alianza, una encuesta, por ejemplo, donde se vio qué opinaba el consumidor común sobre la información que se brinda en el etiquetado, cómo les resultaba la información de los octógonos, y toda una encuesta de satisfacción, que creo que eso a la gente también le va a interesar conocer la opinión de todos. Y lo que también queda de manifiesto es, bueno, la interferencia que en todo este proceso hizo la industria, la opinión de políticos, la opinión de autoridades, o sea, trata de reflejar de la manera lo más objetivo posible todo este proceso, pero desde la mirada de la sociedad civil. Bien, Raquel, muchas gracias. Bueno, varias cosas entonces para avanzar en materia de salud y lo que tiene que ver con la alimentación saludable. Bueno, y vamos al análisis político de todas las semanas con nuestro compañero Eduardo Botinelli. Claro, como se sabe, la oposición en la Junta Departamental de Montevideo impulsó un pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿Qué derivaciones debemos esperar, entre otras cosas? Contesta Eduardo. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, este es un proceso que podemos empezar a analizarlo desde cómo se toma la decisión, que no queda del todo claro. Un primer elemento es si fue una decisión pura y exclusivamente de los ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado fundamentalmente, que en sí mismos están en el lema Partido Independiente, pero las bancadas ya se denominan según su origen partidario. Si fue una decisión de ese tipo, bueno, ¿cuáles fueron los elementos que se evaluaron para llevar adelante y si hubo consultas o no? Porque hay algunos elementos de este proceso que se llevó adelante que generan algún tipo de duda sobre ese proceso de decisión. ¿Por qué? Se tomó la decisión en un día viernes, el sábado apareció la opinión de Martín Rizo, digamos, contraviniendo esa idea de que había habido una violación de la Constitución por parte de la intendenta, y recién el lunes aparecen voces desde las directivas nacionales de los partidos, haciendo algún tipo de desmarque con respecto a la decisión tomada por los ediles. Entonces, ahí aparecen algunas dudas, digamos, como sobre cuál fue el peso de las autoridades nacionales de los partidos y cuál fue la decisión propia de ediles. En definitiva, lo que queda sobre este proceso, más allá de las consecuencias y demás, que en todo caso retomamos un poquito adelante, es cómo es el mecanismo de toma de decisiones y dónde está el centro de la decisión política para Montevideo, por lo menos, de los integrantes de la coalición, en este caso de Montevideo de la Junta Departamental. Algunas voces señalaban, Eduardo, que esta decisión podía haber tenido que ver con una suerte de desviación de la atención sobre el caso Astesiano. Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que se ha puesto arriba de la mesa sobre, bueno, por qué se lleva adelante esto, más allá de la discusión específica o algunas argumentaciones de que efectivamente la intendenta violó la Constitución. Después se empezó a hablar de incumplimiento de la Constitución y no de violación, pero lo que sí parece claro es que, bueno, una medida de este tipo, que tiene consecuencias políticas muy importantes, y que además las está teniendo en términos de cómo se van expresando los socios de los partidos de la coalición, ¿qué efecto puede tener en cuanto a la duración en el tiempo de una medida de este tipo y si se evaluaron todas las consecuencias que implicaba la toma de decisión de juicio político? Es decir, por un lado, se puede considerar que es una medida que de alguna forma mueve el foco con respecto al tema astesiano, lo que se estaba discutiendo y poniendo en cuestión algunas decisiones del gobierno, pero esa jugada específica, tomada en forma particular o como tema único, en realidad genera otras derivaciones desde el punto de vista político que pone al Senado en una situación complicada, porque es claro que no están los votos, pero además aparecen voces disonantes internas. Entonces, si se usó para eso, lo que sucede es que el efecto fue a corto plazo, es si se tomaron en cuenta todas las consecuencias, más allá de desviar la atención, y por otro lado,
el otro elemento que se podría considerar dentro de esta jugada es que supusiera un paso más de acumulación en contra del Frente Amplio, pero no como una jugada específica, sino dentro de algo más, digamos, continuo en el tiempo. ¿Y qué pasa, me pregunto, con la figura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose? Es decir, ¿se puede interpretar esto como un ataque a la intendenta? Bueno, claramente hay voces desde la propia Junta Departamental, de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, que hay un ataque directo a la figura de la intendenta. Y esto tiene dos elementos centrales. El primero es lo que despierta la figura de Carolina Cose en parte de la oposición montevideana o del oficialismo a nivel nacional. Es una figura que efectivamente despierta rechazos en esos sectores, y hay un tema entre lo político y lo personal en eso. Y ligado a eso mismo está la idea de que como se tiene esa imagen de Cose, ¿no?, de ese rechazo a la figura de la intendenta, está la idea de que poniendo a Cose en el medio de la escena se genera un efecto negativo hacia el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de esa imagen negativa, es decir, basándose de la preconcepción que se tiene, trasladarle negativamente al Frente Amplio ese efecto. Fue lo que se hizo, o lo que de alguna forma se hizo, en el proceso electoral del 2020 en las elecciones departamentales. Fue atacar a Cose a partir sobre todo de la gestión en Antel, y terminó siendo ganadora. Es decir, no es un efecto que claramente genere consecuencias negativas. Lo que parece claro, o sea, más allá de cuáles fueran las motivaciones, es que la jugada no fue buena, porque tiene hoy en día, va a presentar ya divisiones adentro de la coalición. Divisiones adentro, porque ya salieron voces de Cabildo Abierto, pues salieron voces de Ciudadanos, pero también voces dentro del Partido Nacional siendo críticas con la decisión, y esto va a pasar al Senado a votación y va a tener que tomarse decisión, y va a generar de alguna forma la imagen de opiniones divididas dentro de la coalición. Lo que parece también en este escenario es que el oficialismo, hablando en términos nacionales, parece necesario cierto orden para poder retomar la agenda. Un orden con sentido estratégico. Lo que se está viendo es que hay movimientos tácticos con búsqueda de efectos inmediatos, pero sin una estrategia de fondo, y este es uno de los elementos que podemos poner ahí. Es decir, es un movimiento táctico, pero que estratégicamente termina siendo, por lo menos, no positivo. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Esto sigue, así que seguramente ameritará algún otro análisis político. Sin duda, nos vemos la semana que viene. Más información ahora desde el móvil. Está pronta Mariana Abreu. Mariana, adelante, vemos y escuchamos. Así es, como dijimos, estamos en Talleres Don Bosco. Aquí hay una inauguración de un parque de microgeneración fotovoltaica. Estamos hablando de energía solar, de paneles solares que ya están instalados en la azotea del edificio, y también de un curso que está presentando Talleres Don Bosco, que se trata de movilidad eléctrica. Estamos junto a Miguel Suárez, quien es director de Talleres Don Bosco, para que nos cuente un poquito más. Gracias por recibirnos, Miguel. ¿De qué se trata esta inauguración? ¿Cuántos paneles ya han instalado en el edificio? Sí, buenas noches. Justamente lo que hemos instalado son 150 paneles solares, se llama parque fotovoltaico, pero para el común de la gente son los tradicionales paneles que nos permiten de alguna manera reducir el costo de energía eléctrica en un 35%, que nos va a servir para volcarlo a la formación y a la actualización de los talleres, ¿verdad? Sabemos que los cambios son muy rápidos y la tecnología cambia y es necesario reconvertirse permanentemente. Además de usar energías limpias, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, estamos presenciando aquí hoy el lanzamiento de los cursos de movilidad eléctrica. ¿Qué características tienen? ¿Para qué tipo de jóvenes están pensados? Bien, Talleres Don Bosco tiene el curso tradicional de formación técnica en mecánica automotriz de 3 años, y este es un curso, por ahora son cursos cortos de 3 meses. Justamente el país se está volcando a toda la energía eléctrica renovable, y es necesario formar
Entonces hemos comenzado con los cursos de reconversión de mecánicos que ya están trabajando y preparándolos para el mundo eléctrico. Y también nosotros estamos pensando ya para el próximo año, el 24, que los cursos puedan terminar en un año de bachillerato en energía eléctrica, ¿verdad? Y formar a los jóvenes para un mundo que se viene. Se calcula que para el 2030 el gran parque automotor será eléctrico. Me estaba comentando que es una inversión costosa, importante, porque se trata de equipamiento caro. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Cómo se financió también esta obra? Bueno, son varios miles de dólares, casi $100.000 que hemos invertido gracias a 2 fundaciones amigas que sistemáticamente nos acompañan, para lo cual estamos muy agradecidos. Una familia que nos donó el auto, que está aquí presente. Y bueno, y siempre, gracias a Dios, Taller Don Bosco cuenta con bienhechores, con gente que aporta. Sabemos que Taller Don Bosco en este momento están teniendo unos 1.000 alumnos, 250 son del interior del país, que viven aquí en casa de lunes a viernes, muchos con cuotas muy reducidas. Nadie quede afuera, aquel que quiere estudiar, bienvenido. Y ya aprovecho para decirles, las inscripciones están abiertas para el próximo año. Tenemos mecánica automotriz, mecánica industrial, carpintería en la modalidad de 3 años. Después tenemos el bachillerato en deportes, bachillerato técnico en administración y bachillerato en informática, ¿verdad? Y después los cursos cortos en la noche. Los cursos regulares funcionan en la mañana de 7:30 a 2, 3 de la tarde y en la tarde de 6:30 en adelante cursos cortos de 3 meses para reconversión laboral, para jóvenes. Estamos en estos momentos también con INISA, previendo para comenzar en el mes de febrero un curso para chicos que vendrán de INISA y que puedan salir con herramientas para el mundo laboral, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Miguel, le agradecemos por estos minutos. Nos despedimos de aquí y volvemos con ustedes, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en Bogotá, Colombia, donde una serie de incidentes en el centro de la capital colombiana se han desarrollado durante esta jornada, particularmente desde la mañana y en el mediodía, cuando un grupo de indígenas, de 100 indígenas, protestaba precisamente en las puertas del edificio de Avianca. Estamos hablando de la etnia Emberá, que estaba protestando precisamente por el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que se lograron el año pasado tras el paro nacional. Este grupo integra además el grupo Autoridades Indígenas de Bacatá, un proceso político que reúne a 15 comunidades que fueron a protestar por el incumplimiento de esas promesas que nunca llegaron y que, se fue desmadrando la actividad cuando en determinado momento comenzaron los incidentes con la policía y en particular con el ESMAD. Recordemos que el ESMAD es un grupo policial, una fuerza de seguridad que fue la que tuvo un gran protagonismo durante los incidentes del año pasado en las protestas. Esto ha llevado a que, muchos funcionarios policiales hayan resultado heridos, 11 policías, 7 gestores de convivencia, 5 civiles, mujeres y niños que sufrieron el impacto de los gases de la policía en el medio de una situación absolutamente descontrolada que ha merecido el repudio de las autoridades, pero también resabios. Estos son resabios de lo que dejó el paro nacional del año pasado y de una situación social que todavía en Colombia está lejos de solucionarse, sobre todo para estos grupos que siguen reclamando, que se responda a sus solicitudes y a las promesas que en algún momento para llegar a esos acuerdos logró el gobierno colombiano, el anterior gobierno de Iván Duque, no este de Petro, que ahora debe hacer frente a esta situación que vamos a ver en qué deriva y si vuelven a repetirse este tipo de incidentes en Colombia, como ocurrió en esta jornada en Bogotá. Esto está pasando en este día precisamente en la capital colombiana. Allí podemos ver imágenes realmente que dan la pauta de la violencia que se generó precisamente en el centro de la capital colombiana. Nos vamos a otro tema ahora y nos vamos a la guerra de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin decretó precisamente la ley marcial
para las regiones ocupadas por Rusia, las repúblicas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Gerson. A propósito de Gerson también hay que decir que prosigue el avance ucraniano, por lo cual las fuerzas rusas están evaluando la evacuación de 50.000 a 60.000 civiles, porque precisamente están llegando las tropas ucranianas a esa zona. Esto es lo que está pasando. Además, en Zaporilla se ha denunciado un intento de recuperar la central nuclear por parte de las fuerzas ucranianas. El Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, aprobó la introducción de la ley marcial en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, recientemente adheridas al país, decisión que ha sido tomada por unanimidad por los 159 parlamentarios, sin ningún voto en contra ni ninguna abstención. Por su parte, la presidenta de la Cámara, Valentina Matvienko, señaló que Kiev ha empezado a usar métodos terroristas contra la población, indicando que se están llevando a cabo sabotajes contra bienes civiles y se llegaron a preparar atentados en lugares públicos. La ley marcial rusa permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas, y otorga facultades adicionales a los líderes de todas las regiones del país para que puedan garantizar la seguridad. En otro orden, la administración ocupante rusa en Gerson, en el sur de Ucrania, indicó que está evacuando la ciudad ante el avance de las tropas ucranianas y aseguró que el ejército ruso peleará hasta la muerte, al tiempo que el gobernador en funciones de la región, Vladimir Saldo, llamó a la población a abandonar 4 municipios ubicados en la margen derecha del río Dnieper por el peligro de bombardeos ucranianos, y se espera que el número de evacuados oscile entre los 50 y 60.000, según informó la televisión pública rusa. Y como decíamos, el ejército ucraniano intentó tomar la ciudad de Energodar, muy cercana a la planta nuclear de Zaporilla, la planta nuclear más grande de Europa. Esto lo comunicó el activista ruso Vladimir Rogov, líder del movimiento Juntos por Rusia, que unas 30 lanchas con tropas especiales intentaron llegar y tomar esa ciudad que está muy cerca de esta central nuclear. Según las autoridades rusas, esto fue repelido, pero de todas maneras hay riesgos importantes que los ha denunciado el jefe de la misión de la OIEA, la Organización de la Energía Atómica dependiente de la ONU, quien dijo que un accidente nuclear no está lejos de suceder. Según el activista ruso Vladimir Rogov, en horas de la noche desde la parte sur de la ciudad de Zaporilla y otras direcciones, salió un grupo grande de lanchas de desembarco, abarrotadas de combatientes de tropas especiales, mientras que las autoridades de la ciudad en la que se encuentra la central nuclear denunciaron que el ejército ucraniano atacó con misiles estadounidenses HIMARS la sede de la administración local, un puente de acceso a la ciudad y una subestación eléctrica que provocó un apagón generalizado. En otro orden, 2 empleados de la planta nuclear ocupada por Moscú desde marzo pasado han sido detenidos por fuerzas rusas, según informó anoche el Organismo Internacional de Energía Atómica en un comunicado, donde el director general de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, afirmó que se trata de otro hecho preocupante que espera sinceramente que se resuelva en forma rápida. Grossi, quien se encuentra esta semana en visita oficial en Argentina, de donde es oriundo, asegura en la nota que continúa con sus consultas para lograr un acuerdo con las partes para crear una zona de protección en torno a la planta, ya que sostuvo que es imperativo llegar a un acuerdo lo antes posible y advirtió sobre los riesgos de un accidente nuclear. Por otra parte, los expertos de la agencia desplazados a la planta confirmaron que la central ha podido ser conectada de nuevo con la última línea eléctrica de 750 kilovoltios que le quedaba en funcionamiento, después de que se perdiera por tercera vez en 10 días, que según el organismo demuestra lo precaria que sigue siendo la situación de seguridad en la mayor central nuclear de Europa durante el actual conflicto militar en Ucrania. Más incidentes y enfrentamientos con la policía, en este caso en Santiago de Chile, en la conmemoración del tercer año del estallido social del año 2019. 195 personas fueron detenidas, 150 eventos violentos se registraron precisamente, sobre todo en las calles de Santiago de Chile. Había un gran dispositivo de seguridad en todo el país precisamente. No fueron grupos muy numerosos, pero sí bastante virulentos. El presidente Boric más temprano ayer hizo una cadena de televisión para recordar los sucesos, pero también fustigó los incidentes que se dieron en las calles de Santiago.
El subsecretario de Interior del gobierno chileno, Manuel Monsalve, informó que se calcula que cerca de 1.200 personas participaron directamente en eventos delictuales, incluyendo 4 ataques a cuarteles policiales, y si bien las movilizaciones fueron de baja intensidad y no reunieron a un gran número de convocados, la estrategia de seguridad del Ejecutivo incluyó un contingente de 25.000 agentes en todo el territorio nacional. A lo largo de la jornada, que se inició con protestas durante las primeras horas de la mañana, centenares de efectivos antidisturbios de carabineros coparon en múltiples ocasiones la emblemática Plaza Italia, conocida como Plaza de la Dignidad, epicentro de la ola de protestas de octubre del 2019. El uso de carros lanzaagua, tanquetas lanzagases y sustancias disuasivas como gas pimienta, además de piquetes instalados en esquinas claves del centro de Santiago, marcaron la actuación policial, que incluso utilizó el material contra periodistas y manifestantes pacíficos, quienes debieron recibir primeros auxilios por las brigadas de rescatistas voluntarios. A primera hora, el presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió al país en cadena nacional televisada para recordar el estallido social que trazó el rumbo de la sociedad chilena hasta el día de hoy, aunque calificó como inaceptables los hechos de violencia ocurridos durante la jornada y sostuvo que su gobierno no va a descansar hasta que quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan tengan la sanción que se merecen. Antes de meternos en las noticias de última hora en Brasil, la última encuesta de Datafolia de cara a las elecciones del balotaje del 30 de octubre le están dando un 49% de intención de voto a Lula da Silva y un 45% al presidente Jair Bolsonaro. En esta jornada, el expresidente Lula envió una carta a los sectores evangélicos de Brasil para desmentir las fake news que el bolsonarismo está echando a rodar sobre la intención del líder del PT de cerrar iglesias, de atacar a los cultos. Lula dijo que en ningún caso se va a meter con los credos de los brasileños, que él mismo es católico, que respeta el credo evangélico. También se manifestó contra el aborto, pero dijo que eso es un resorte del Congreso brasileño. Lo que ocurre es que los sectores evangélicos apoyan mayoritariamente al actual presidente Jair Bolsonaro, y de ahí justamente que el equipo de campaña de Lula haya llevado adelante esta iniciativa. Que por otra parte, el equipo de campaña anunció que el líder del PT no va a participar el próximo viernes en el debate que estaba previsto con el presidente Bolsonaro por una razón de agenda y actividades que tiene en el estado de Minas Gerais. El líder del Partido de los Trabajadores, quien aspira a su tercer mandato, se comprometió con los evangélicos a mantener la libertad de culto y religión, a reforzar el papel de la familia y a no interferir políticamente en el uso de la fe, asegurando que su gobierno no adoptará cualquier actitud que hiera la libertad de culto y plegaria o cree obstáculos al libre funcionamiento de los templos, aseguró Lula en la misiva. El líder del PT salió así al paso de las fake news difundidas en los últimos meses por el bolsonarismo, que lo acusa falsamente de intentar cerrar iglesias en caso de vencer en las elecciones, y sin citar directamente a Bolsonaro, denunció en la carta el uso político de la fe con fines electorales y recalcó que su gobierno jamás usará símbolos de su fe para fines político-partidarios. Declarado católico, Lula también manifestó su respeto y admiración por la fe de los evangélicos e insistió en la importancia de la familia, una de las principales banderas de Bolsonaro, al tiempo que aseguró que es contrario al aborto, pero recordó que su legislación le compete al Congreso brasileño, que actualmente es de tendencia conservadora. En otro orden, el equipo de campaña de Lula informó que el líder del PT no asistirá al debate presidencial previsto para este viernes porque se comprometió a participar en varios actos políticos en el estado de Minas Gerais entre el viernes y el sábado, por lo que ante la ausencia del candidato, la cadena de televisión SBT hará una entrevista de 1 hora con el presidente Jair Bolsonaro, que sí confirmó su asistencia, según afirmó el diario Folha de Sao Paulo. Bloque de MBD Noticias, información turística. Sí, bueno, sabemos que en el periodo julio-septiembre viajaron a Argentina, no te va a sorprender el destino, sí, más de 661.550 personas. Agregándole contexto, digamos que esto representa, Natalia, casi 240.000 personas más que en el periodo abril-julio y equivale a un crecimiento de 56%. La cifra es aún mayor si se compara con el periodo enero-marzo, cuando casi 85.000 personas cruzaron al país vecino. 80% del turismo emisivo de Uruguay se fue para Argentina en el trimestre julio-septiembre, cifra superior
a 54% que había registrado la participación que tuvo ese destino en el periodo enero-marzo. Además, también se incrementó el gasto en la vecina orilla. En el trimestre julio-septiembre, las y los uruguayos desembolsaron en Argentina 247 millones de dólares, unos 100 millones de dólares más que en el periodo abril-junio. El gasto total promedio de las visitas uruguayas en ese país fue de 374 dólares por persona, mientras que el gasto diario promedio fue de 69 dólares por persona. Bueno, y otro tema. La diputada Frente Amplista Zulimar Ferreira presentó un proyecto de ley para que el Liceo 5 de Tacuarembó lleve el nombre del poeta uruguayo Washington Benavides. Claro, y entonces personas amigas y familiares del poeta, del intelectual, estuvieron acompañando a este planteo hecho por una diputada que es tacuaremboense. Exacto. Aparte, junto a referentes de la cultura, la academia y la política. Desde Montevideo vemos con profundo dolor y con un poquito de desprecio esta mirada que ningunea la poética de Washington Benavides, la incidencia de Washington Benavides. Es muy raro, es una señal de los tiempos políticos que vivimos y eso me preocupa enormemente. Y mucha gente de esa que hoy cuestiona la posibilidad de tener el nombre del Bocha en un liceo, está sentada de pronto en estos asientos en democracia, gracias en gran parte a un poeta que empujó el silencio en aquellos tiempos durísimos donde habían callado a todos nuestros colegas. Cuando el general cayó, hubo un instante en el mundo como de duelo profundo. Después todo terminó. Punto. Aunque ahora, creo yo, que no se fue y nos espera a caballo en la tranquera, confiando en el gaucho pobre que para todos recobre la ancha patria y la bandera. Bueno, y antes de despedirnos, los datos del tiempo. Es cierto, vamos a repasar el pronóstico hecho por Inumet, mientras les invitamos a que se queden para el lado B. Sí, claro, quédense en la pantalla de TV Ciudad. Y mañana seguir teniendo ciertos recaudos porque están pronosticadas algunas precipitaciones aisladas. Mañana jueves 20 de octubre, una mínima de 16 y una máxima de 22. Viernes 21 de octubre, panorama parecido, 14 de mínima, 19 de máxima. Y el sábado 22 de octubre, 12 de mínima, 16 de máxima. Sigue bajando la temperatura, siguen las nubes. ¿Cuándo llegará la primavera? Es una gran pregunta. Queda planteada por ahora y planteada la invitación para mañana. Nosotros volvemos, sí. Mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Beneficiarios del MIDES denuncian graves condiciones edilicias y de seguridad en los hoteles donde son alojados por el Ministerio, tras el trágico incendio en el Aramaya. La organización delictiva que lideraba el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano tramitó las cédulas de identidad de la pareja rusa, cuyo ingreso habilitó el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, por excepción durante la pandemia. Frente Amplio realizó pedido de acceso a la información pública para conocer sobre el ingreso de extranjeros durante la pandemia. El Ministerio de Ambiente aplicó una multa de 1 millón de pesos a la empresa UPM por el uso de productos no habilitados en el vivero que tiene a orillas del arroyo Santana, en las proximidades de Guichón, departamento de Paysandú. El sindicato docente de la Universidad de la República se movilizó frente a la torre ejecutiva por recuperación salarial y más presupuesto. Transcurre un paro de 24 horas del sindicato de Antel contra los recortes presupuestales en la empresa, según se manifiesta. El sistema informático del Banco República volvió a dejar a miles de clientes sin servicio por unas 2 horas durante el día de hoy. Más de 660.000 personas uruguayas viajaron a Argentina entre julio y septiembre, casi 240.000 más que en el periodo abril-julio. Eso significa un crecimiento de 56%. El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, criticó la forma en que se diseñó la reforma previsional impulsada por el gobierno. Masivas protestas y disturbios en Chile en el aniversario del estallido social de 2019. El presidente Putin declaró la ley marcial en las regiones anexionadas por Rusia en Ucrania.